Hola a todos, vamos a empezar a resolver el examen de Química de Castilla-La Mancha del año 2023, ¿vale? Concretamente la opción A, pregunta número 1. Ya sabéis que, para los que no seáis de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha el modelo es un poco diferente a los otros que hemos resuelto, ¿vale? El modelo aquí te dan tres opciones, opción A, tres tipos de preguntas, opción A, opción B y opción C. Y se tienen que elegir dos preguntas de la opción A, una pregunta de la opción B y dos de la C, de la opción B, ¿vale? Entonces en total se ponen, se examina uno de 5 preguntas. Vale, entonces, aquí iremos resolviendo todas las preguntas de este examen, pero eso que quería también que lo supieseis. Entonces empezamos por la pregunta 1 de la opción A, que es: el enunciado es el siguiente. En un recipiente de 2 litros se introducen 92,4 gramos de dióxido de carbono y 3,2 gramos de hidrógeno, calentándose la mezcla a 1800 grados centígrados. Una vez alcanzado el siguiente equilibrio, dióxido de carbono más hidrógeno produce monóxido de carbono más agua, se analiza la mezcla, encontrándose que quedan 0,9 moles de dióxido de carbono. A. Calcule la concentración de cada especie en el equilibrio. B. Calcule Kc y Kp a 1800 grados centígrados. C. Justifique si una disminución del volumen del recipiente afectaría al equilibrio. Y como datos nos dan las masas atómicas del carbono, del oxígeno y del hidrógeno y la constante de los gases ideales. Entonces, nada, vamos a empezar a resolverlo y empezamos por la opción A, que nos preguntan que calculemos la concentración de cada especie en el equilibrio. ¿Vale? Para ello, primero, tendríamos que calcular primero los números de moles que tenemos de de dióxido de carbono y de hidrógeno, ¿vale? Nos dan los gramos y tenemos que calcular los números de moles, porque se suele trabajar, número de moles o con concentraciones, y en este caso toca el número de moles, ¿vale? Porque también nos están diciendo un poco, al darnos los moles de dióxido de carbono, también es en equilibrio, también nos dan una pista, ¿vale? El caso es que para calcular los moles, primero tenemos que calcular el peso molecular del dióxido de carbono y del hidrógeno, ¿vale? Para eso, pues calculamos, en el caso del dióxido de carbono, tenemos que sumar 12 más 2 por 16. 12, que es el peso atómico del carbono, más 2 por 16, que 2 es el número de átomos que hay de oxígeno, y 16 es el peso atómico del oxígeno. ¿Vale? Entonces lo sumamos y obtenemos un resultado de 44, que es el peso molecular del dióxido de carbono. Luego, para el hidrógeno tenemos que multiplicar 2 por 1. 2 es el número de átomos de hidrógeno que tenemos y 1 es el peso atómico del hidrógeno. Entonces, al multiplicar 2 por 1 obtenemos un peso molecular del hidrógeno igual a 2. ¿Vale? Una vez que tenemos el peso molecular, también tenemos los gramos que nos los dan en el enunciado, y con esto podemos calcular el número de moles. Para calcular el número de moles tenemos que dividir la masa partido por el peso molecular. En el caso del dióxido de carbono, dividimos 92,4 gramos partido por 44, que es igual a 2,1 moles de dióxido de carbono. Y luego, en el caso de hidrógeno, tenemos que dividir 3,2 entre 2, o sea, 3,2 gramos entre 2, y obtenemos 1,6 moles de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, ya obteniendo los números de moles, sabemos que en un inicio tenemos 2,1 moles de dióxido de carbono y 1,6 moles de hidrógeno. Y una vez que alcanzamos el equilibrio, pues tenemos 2,1 menos X moles de dióxido de carbono, luego 1,6 menos X moles de hidrógeno, y luego X moles de monóxido de carbono y X moles de agua. ¿Vale? Aquí añadimos X en vez de 2X, o sea, es X tan solo, sin que se multipliquen ni por 2, ni por 3, ni por 4, o sea, ni por otro número, porque sabemos que por la reacción que nos dan del equilibrio, sabemos que se reaccionan un mol de dióxido de carbono con un mol de hidrógeno, y se obtiene un mol de monóxido de carbono y un mol de agua, ¿vale? Si fuese alguno de ellos fuese 2 moles en vez de 1, pues la X en ese caso, en el que fuese, tendríamos que multiplicar por 2, ¿vale? Pero no es el caso. Bueno, eso, ya tenemos lo que es el inicio y el equilibrio, y nos dice el enunciado que una vez, ya en el equilibrio tenemos de dióxido de carbono 0,9 moles. Entonces sabemos que 0,9 es igual a 2,1 menos X, ¿vale? Y entonces de esta manera sabemos que X es 1,2. ¿Ok? Y con esto podemos obtener las moles de cada especie que intervienen en la reacción, en el equilibrio. Entonces, de dióxido de carbono tenemos 0,9 moles, que es lo que nos decían,
Esto ya todo en equilibrio, claro. Luego hidrógeno, que es 1,6 menos 1,2, que es 0,4 moles. En el caso de monóxido de carbono tenemos 1,2 moles y de agua 1,2 moles también. ¿Vale? Entonces con esto ya tenemos resuelto el apartado A. Ahora vamos al apartado B. Para el apartado B tenemos que calcular el Kc y Kp, las dos constantes, ¿vale? A 1800 grados centígrados. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta el equilibrio, porque eso para calcular la Kc, ¿vale? Bueno, el caso es que tenemos que calcular la molaridad de cada uno, ¿vale? De los reactivos y los productos que intervienen en el equilibrio. Entonces, del CO2, del dióxido de carbono es 0,9 moles partido por 2, que es 0,45 molar. Del hidrógeno serían 0,4 partido por 2, que es 0,2 molar. Luego del monóxido de carbono 1,2 entre 2, que es 0,6 molar. Y del agua es 1,2 partido por 2, que es igual a 0,6 molar, ¿vale? Estos son los moles los moles que hemos calculado partido por 2, que es 2 litros es lo que nos dan en el enunciado. Nos dicen que es la disolución es de 2 litros, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos calculado las concentraciones o la molaridad, podemos calcular Kc. Kc es, ya sabéis que es la concentración de los productos partido por la concentración de los reactivos. Entonces, en este caso sería la concentración de CO, de monóxido de carbono por concentración de agua partido por la concentración del dióxido de carbono por la concentración de hidrógeno. Y esto sería igual, entonces, tenemos que sustituir los valores que hemos calculado hace un momento en la ecuación, que es 0,6 por 0,6 partido por 0,45 por 0,2. Entonces obtenemos una Kc de 4. ¿Vale? Y ahora para calcular la Kp se calcula, pues sabéis que es dependiente de la Kc, ¿vale? El Kp es igual a Kc por R por T elevado al incremento la diferencial de moles, ¿vale? Es R y T lo que se eleva, ¿vale? A la diferencia de moles. Y entonces, sabemos que, sustituimos los valores que ya conocemos, bien porque hemos calculado o bien porque nos lo dicen enunciado. Entonces, Kp es igual a 4 por 0,082 por 1800 más 273, ¿vale? Ya sabéis que, en esta ecuación hay que pasar de los grados Kelvin a los grados centígrados a los grados Kelvin, y para eso hay que sumarlo, se suma 273, ¿vale? Y así ya obtenemos los grados Kelvin. Entonces, pero luego el incremento, la diferencial de moles es igual a 0, porque tenemos en los productos tenemos 2 moles, que es un mol de CO, de monóxido de carbono más un mol de agua, y le tendríamos que restar 2, sería menos 2, ¿vale? 2 menos 2, porque 2 tenemos también, es un mol de dióxido de carbono y un mol de hidrógeno, ¿vale? Entonces sería eso, tendríamos que, la diferencia de moles es 2 menos 2, que es igual a 0. ¿Vale? Entonces, cualquier número elevado a 0 es igual a 1, es decir, 0,082 por 1800 más 273, todo esto elevado a 0, tenemos 1. Entonces, Kp es igual a Kc, que es igual a 4, ¿vale? La Kp también vale 4. Y con esto ya hemos calculado también, tenemos todo calculado desde el apartado B, ¿vale? Y ahora vamos al C. El C es más conociendo, aplicar un poco más los conocimientos que tenemos, ¿vale? Que nos pedían que justifiquemos si una disminución del volumen del recipiente afectaría al equilibrio. Pues no afecta al equilibrio, porque como hay el mismo número de moles a cada lado del equilibrio, no hay variación de este equilibrio cuando el volumen varía, ¿vale? Variaría, sí que afectaría si hay diferentes moles, ¿vale? Diferente cantidad de moles en cada lado, pero como no lo hay, pues no afecta al equilibrio, ¿vale? Entonces, con esto ya hemos terminado este ejercicio. La pregunta número 1 de la opción A. Si tenéis dudas, lo podéis dejar en los comentarios. También podéis escribirme a quimicafacil001@gmail.com. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.